Continuando con el tema, ya les dije de coordenadas, movimiento, posición y desplazamiento. Vamos a ver algo que se llama cinemática y también el movimiento relativo. Vamos a empezar aquí. Bien, movimiento relativo. La ubicación de cada persona depende de quién la describa. En las clases pasadas estuvimos siempre mostrando un objeto o una persona como referencia. Por eso les digo que eso depende de quién lo describa. Por esta razón, en física se introducen los conceptos de sistema de referencia y coordenada. Durante este mes o este periodo hemos estado viendo movimiento con respecto a un sistema de referencia. En el caso de la tarea anterior, ustedes utilizaban un plano cartesiano utilizando el eje de las X, el punto origen 0 o eje X0, eje Y0, como referencia para la ubicación de vectores que hacían localización a cada uno de los parques o reservas que contiene el país. Entonces, hoy vamos a continuar en esa misma línea y vamos a aplicar un par de conceptos nuevos. Cuando hablamos de referencia, decimos que es que un objeto posee una forma relativamente estable o idealmente un sólido que se emplea para referirse con respecto al movimiento de otros objetos. Pues aquí, en esta imagen, podemos ver el movimiento o la trayectoria que utiliza, llámese el tren o el metro, con respecto a la visión del niño, que puede ser lo que él observa o versus a lo que él observa a medida del avance del tren. Aquí, en una instancia, él ve un auto al lado de él y en otro movimiento, pues, utiliza otra perspectiva, pues, ve a una niña dentro del mismo autobús donde va. Cuando hablamos de coordenadas, es un eje o sistema de ejes asociados con el propósito de especificar posiciones de objetos por medio de coordenadas. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Y hablamos de los ejes del plano cartesiano para especificar pues las posiciones en ya sea un eje Y y en un eje X. Si vemos el desplazamiento del chico en la bicicleta, lo vamos a ver obvio sobre una carretera que representa el eje horizontal que viene siendo el eje de las X. Y bueno, si observamos a la chica que patina, está en una cancha donde la cancha tiene un eje horizontal y un eje vertical. Así que podemos decir que observamos a la chica en un cuadrante de un plano cartesiano. Y a diferencia de la chica béisbol, de que juega básquetbol, yo también le había mencionado que podíamos utilizar tres ejes o visto en tres dimensiones. En un eje vertical, un eje horizontal y un eje sobre la rotación de la Tierra. Así que este era el que les quería enseñar. A ver, los parámetros que utilizamos para describir movimiento. Yo les dije que lo primero que tenemos que saber es dónde estamos ubicados. O sea, una posición de un cuerpo que nos indica la localización respecto a un sistema de coordenadas. Por ejemplo, yo puedo decir que si yo quiero localizar el reloj de arena, tengo que relacionarlo a algo o tomar un punto de referencia. Si tomo el punto de referencia, la botella de agua, debo decir que el reloj de arena se encuentra a menos 30 centímetros, esta es la unidad, a menos 30 centímetros de la botella de agua. Y si lo hago viceversa, debo decir que la botella de agua se encuentra a 30 centímetros con respecto a el reloj de arena. Siempre tenemos que clarificar, como lo hice en el primer caso, menos 30,
haciendo referencia a que está en el eje negativo de las X. Y bueno, si ya no omitimos un signo, decimos 30 centímetros, se omite porque sabemos que es un signo positivo, pues sabemos que se mueve hacia el eje derecho de las X. Entonces, posición de un cuerpo nos indica su localización respecto a una coordenada. Entonces, desplazamiento y distancia. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Ya nosotros habíamos discutido esto, una magnitud denotada por la letra X. Si hablo de posición, utilizo X. Pues tienen un módulo y dirección y sentido. Recuerden que de eso se tratan los vectores. Cuando le colocamos esa barrita o la flecha encima de la letra, significa que es un vector porque está especificado en un módulo, dirección y sentido. Y dice que difiere de la distancia, que solo tiene módulo. Por esta razón, la distancia corresponde a una magnitud escalar. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, simbolizamos delta, que es el cambio de la posición. Cambio de la posición o desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Recuerden, X significa posición cuando lo encontramos solo. Cuando encontramos el triangulito que simboliza delta, quiere decir cambio de la posición, que viene reconocido como también desplazamiento de un cuerpo, y es la posición final menos la posición inicial. Entonces, aquí la figura nos muestra que la moto estaba en un punto A y se fue a un punto B. Esto es un desplazamiento de un cuerpo. Bueno, vemos trayectoria ya de manera diferente con los otros colores expresados. Vamos a ver la determinación del desplazamiento. Situado un problema, dice. El gato de Alejandro camina sobre el techo de una casa por un tramo recto. Desde la posición, estoy especificando, miren, menos 3 metros hasta la posición 3 metros. Luego camina de vuelta, deteniéndose en la posición X menos 1, tal como se representa en el siguiente esquema. ¿Cuál fue el desplazamiento del gato y qué distancia recorrió? Bien, lo primero, en la semana anterior estuvimos viendo la misma aplicación de la fórmula. Desplazamiento es igual a desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Observamos primero el primer desplazamiento del gato. ¿Alguien me puede ayudar con el primer desplazamiento del gato? ¿Cuál fue? ¿Hacia la derecha? ¿O hacia el eje? Sí, hacia el eje. Ajá. ¿Se movió de cuánto? 6 pasos. Vamos a verlo de nuevo. El gato de Alejandro camina sobre el techo de la casa. Él estaba en menos 3 y llegó hacia 3 de nuevo. Luego caminó de vuelta, o sea que no se detuvo un momento y de nuevo partió, pero no llegó hasta donde estaba, sino un poco antes de donde estaba. ¿Cuál fue su movimiento final? Observen la gráfica, por si el texto no ayuda. El gato de Alejandro camina sobre un techo de una casa, por un tramo recto, desde la posición X-3 hasta la posición X 3 metros. Luego camina de vuelta, deteniéndose en la posición X-1. ¿Cuál fue la posición final? A ver. ¿Dónde se detuvo el gato? En -1. Correcto. Entonces, esa es mi posición final. Entonces, recuerdo mi fórmula, desplazamiento es igual a delta X, posición final menos la posición inicial y reemplazo. Mi posición final, lo observo aquí en el gato, fue -1. Menos, que me lo da la fórmula. Están colocando entre paréntesis porque
las unidades de medida tienen signos negativos para aplicar la ley de los signos. Entonces vamos a verlo. Menos 1, este menos que está en medio es el menos de la fórmula. ¿Y cuál es la posición inicial del gato, por favor? ¿Quién me dice? -3. Correcto, el gato estaba en -3 ya, cuando partió. Entonces, obedeciendo la ley de los signos, ustedes saben que aquí hay una multiplicación. Coloco el -1 igual metros, menos por menos, más, y coloco mi unidad y su correspondiente medida, 3 metros, y tengo menos 1 metro más 3 metros, es una resta, ¿verdad? Que corresponde a 2 metros. Y queda positivo porque el 3 es mayor al 1. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? No, profe. Ok. ¿Y los demás? Chicos, ¿y los demás qué? Avísenme. Profe, no hay ninguna pregunta. No. No. Ok. Ahora, me dicen el desplazamiento del gato. Ya lo localicé. Se desplazó 2 metros. Pero la distancia que recorrió, ¿cómo puedo saber qué distancia recorrió? A ver, observo mi gráfica. Y vamos a partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, que fue el primer movimiento, ¿verdad? Porque yo voy a ver cuánta distancia recorrió. No es igual al desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento tiene que ver con el cambio de la posición. Y la distancia solamente es, aquí está, voy a decirlo textual. La distancia corresponde a una magnitud que solo tiene un módulo, un movimiento, un solo movimiento. Vamos a ver. El gatito se movió 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros primero, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se regresó? 1, 2, 3, 4. Entonces, 6 más 4, 10 metros. ¿Preguntas? Chicos, los estoy esperando. ¿Hay preguntas hasta allí? Eso de la distancia que recorrió, ¿quedó claro? Chicos, ¿la distancia recorrida quedó clara o no? Sí, profe. Sí. Dice, comunica los resultados. El desplazamiento efectuado por el gato de Alejandro fue 2 metros hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Cómo yo sé que el desplazamiento me va a dar 2 metros a la derecha? ¿Por qué? Por el signo que está aquí, ¿verdad? Porque es positivo. Y mi eje positivo es el eje derecho de las X. Si me hubiese dado un resultado negativo, se hubiese estado moviendo hacia la izquierda. ¿Eso está claro o no? Recuerden, les hablé derecha, izquierda, yo creo que fue en la segunda clase. Sí, en la primera y en la segunda les hablé de derecha y izquierda, positivo y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Listo. Entonces, y la distancia que recorrió fue 10 metros, pues, que es la suma de lo que caminó inicialmente más lo que caminó cuando se regresó. Vamos a ver. Miren, estuvimos viendo desplazamiento y distancia recorrida, donde el desplazamiento influye la posición inicial y la posición final. Y no igual que la distancia, que solamente la distancia tiene que ver el movimiento del cuerpo. Ahora vamos a ver rapidez y velocidad.
La rapidez media da cuenta de qué tan deprisa se mueve un objeto y es la distancia recorrida por unidad del tiempo. Entonces, cuando hablamos de rapidez, vista analíticamente, utilizamos esta fórmula que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el cambio del tiempo. Recuerden que delta significa cambio. Velocidad es igual a distancia sobre el cambio del tiempo. Por otra parte, la velocidad de un cuerpo corresponde a su desplazamiento por unidad del tiempo en el Sistema Internacional de Medidas. Y ambas se miden en metros por segundo. Metros por segundo. Entonces, rapidez media y velocidad de un cuerpo. Rapidez, velocidad. Entonces, la diferencia es que aquí es la distancia entre la unidad del tiempo y en velocidad vemos el cambio del desplazamiento en el intervalo del tiempo. Dicho en otras palabras, desplazamiento, entonces se trata de x final menos x inicial. Si reordenamos esta fórmula, es x final menos x inicial entre el cambio del tiempo. Bueno, aquí estamos observando o se calcula en la imagen la velocidad que lleva el cuerpo, que es un carro, con respecto a su posición final menos la inicial en un intervalo de tiempo. Entonces, si hablamos de rapidez o velocidad media, vemos la distancia entre el tiempo. Vamos a hacer alguna aplicación. A ver. Hoy va a ser algo diferente, un poco más interactivo. El gato de Alejandro camina por el techo de una casa por un tramo recto, desde la posición menos 3 metros hasta la posición de 3 metros positivo. Determina su desplazamiento y distancia recorrida. Aquí hay un problema. Perdón. Nuevamente, el gato de Alejandro camina sobre el techo de otra casa por un tramo recto desde posición menos 3 hasta la posición 3, para luego regresar a menos 3. Determina desplazamiento y distancia recorrida. A ver, chicos, hoy voy a detenerme de grabar aquí y vamos a hacer la parte práctica conmigo para que puedan desarrollar los problemas del módulo.